Madrid, primavera de 1824. Las calles todavía conservan el polvo del día y el olor de los corrales y talleres. También el miedo. Ha vuelto el absolutismo y, como en cualquier cambio de régimen, la represión, la delación y la vigilancia se sienten como un techo sobre todas las cabezas. Por una corredera del centro caminan 3 niños. Todavía es hora de escuela, pero estos 3 hermanos, 2 gemelos de 11 años y un tercero de 9, han salido un poco antes del final de clase. El maestro ha supuesto que su madre los esperaba y se lo ha permitido. Visten buenos ropajes y son muy guapos, bien alimentados. Niños de clase burguesa que llevan sus libros en un atillo de cuero. El maestro cree que van de vuelta a su casa, por la plaza de Callao. Nunca sabremos si fue así, si regresaban junto a sus padres o si tenían otros planes, como hacer alguna travesura o vivir alguna aventurilla. O si les engañaron y alguien les esperaba a la vuelta de una esquina. Las horas pasaron y las calles se vaciaron, pero los 3 niños no llegaron a su casa. No llegaron nunca a ninguna parte. Su familia desanduvo el camino hasta la escuela, preguntó a los vecinos, llamó a las puertas, pero los chicos habían desaparecido. No sabemos por qué callejuela o por qué pasadizo su rastro se perdió. 2 siglos después, lo ha encontrado un policía nacional, además de novelista, que disfruta profundizando en la investigación histórica entre legajos, cuanto más amarillentos por la antigüedad, mejor. Y siguiéndolo, ha descubierto un capítulo de nuestra criminología que había pasado desapercibido en su época y hasta ahora, el posible primer asesino en serie de nuestra historia, un chikatilo en la corte de Fernando VII. Con Elena Merino. Hola, ¿qué tal están mis queridos secuaces? Y aún más importante, ¿están todos? ¿Han logrado sobrevivir a los cuñaos, a las cenas pantagruélicas, a los atragantamientos por uvas? Pues entonces, bienvenidos al primer episodio de 2026 de Elena en el País de los Horrores. Casi nos traen los Reyes Magos, por un día. Por cierto, quiero aprovechar para agradecer mucho a todos los secuaces que les pidieron en su carta la nueva novela gráfica de Salva la Roca, El Prescindible, y de nuestro querido Manu Carballal, THC de Horror Country, y también los que les han pedido los libros de la colección de los asesinos del País de los Horrores. Aprovecho para recordarles que si los quieren firmados, me escriban a elpaisdeloshorrores@gmail.com y a la vuelta de correo les explico cómo adquirirlos. Nosotros lo que les traemos para estrenar el año es una historia de época, aunque increíblemente contemporánea. Como les he dicho en la intro, un caso que se revela solo por indicios, pero sólidos ante la luz del análisis de los especialistas. El de un depredador de niños, un criminal múltiple de principios del siglo XIX, que pasaría, por lo tanto, a ser el primero del que se tiene vestigio documental. En aquel lejano 1824, España vuelve oficialmente al absolutismo. Tras el fracaso del trienio liberal, Fernando VII recupera el poder con el apoyo militar de las tropas francesas de los 100.000 hijos de San Luis. Ejecuta al general Rafael del Riego y pone fin de manera violenta a cualquier intento de reforma constitucional. Comienza lo que la historiografía conoce como la década ominosa, un periodo marcado por la represión política, la persecución ideológica y la reinstauración de mecanismos de control propios del antiguo régimen. En ese contexto regresan instituciones que ya estaban superadas. Por ejemplo, la Inquisición vuelve a funcionar, aunque bajo nuevas denominaciones. Las juntas de fe asumen un papel central en la vigilancia moral y política de la población. Las ejecuciones públicas se convierten en parte del paisaje cotidiano de Madrid, especialmente en espacios como la Plaza de la Cebada. Los castigos ejemplares sirven como advertencia permanente. El miedo es una herramienta de gobierno.
Y es también en ese mismo año cuando el Estado decide dotarse de una estructura policial moderna, inspirada en el modelo francés. Todavía no se llama Policía Nacional, aunque hoy podemos reconocerla como el origen directo de esa institución. En enero de 1824 se crea la Superintendencia General de la Policía del Reino y en febrero se aprueba su reglamento, que establece por primera vez, entre otras cosas, una red de delegaciones policiales repartidas por el territorio, más allá, por lo tanto, de la villa y corte. Se trata de una policía incipiente, con escasos medios y sin tradición previa, y todavía en proceso de implantación real. Una institución nueva que nace en medio de una enorme convulsión política y social y cuya función, pese a la mala fama que arrastró posteriormente, no se limitaba exclusivamente a la represión política, sino que también mantenía el orden público y protegía a los ciudadanos realmente. Y es casi al mismo tiempo, en la primavera de 1924, cuando en Madrid desaparecen 3 niños. No hay testigos, no hay explicaciones claras y solo quedan avisos publicados en la prensa y oficios que comienzan a circular entre esas recién creadas sedes policiales españolas. Durante más de 2 siglos esta historia ha permanecido enterrada entre archivos administrativos, entre legajos olvidados y periódicos antiguos que nadie había vuelto a leer con atención, hasta que 200 años después un policía del siglo XXI encuentra un documento. Bueno, pues después de esta Real Cédula del 13 de enero se creó, se aprobó el reglamento de la policía, que es del 20 de febrero. En principio se contó con 4 historiadores veteranos y un historiador, que es el archivero municipal, Francisco José Atienza, el archivero municipal del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, y con algunos escritores, divulgadores de historia de la zona, ¿no? Gente de prestigio, y yo era la única persona que, pues por mis características de jurista, como haber dicho, licenciado en Derecho y máster en Práctica Jurídica, por mi condición ya de escritor, de novelista, con obra publicada, pues pensaron que yo podía ser la persona idónea en representación a la comisaría de Alcázar. Entonces, yo participé en una primera reunión en el propio archivo histórico, que fue algo un poco decepcionante, porque realmente los 4 historiadores que eran los que mejor conocían ese archivo, pues todavía no recordaban haber visto nada referente a la Policía General del Reino, como se llama en su momento, o en concreto a la Policía Nacional luego ya, con el tiempo. Nos fuimos de allí un poco pensando que no íbamos a sacar nada en claro y que posiblemente el reglamento no se desarrolló aquí. Pero, por suerte, Francisco José Atienza continuó con su labor de investigación y esa misma tarde encontró 3 archivos. Ponía Policía Nacional 1824-1864. Eso fue el primer eureka, ¿no? El primer eureka de toda esta investigación. Y además creó un grupo de WhatsApp donde ya puso alguna foto. Y nos puso el primer documento, que era ni más ni menos que la primera hoja de todos esos 3 archivos. Es decir, el primer documento que hay catalogado en ese archivo de la Policía Nacional. Y es un documento maravilloso, que fue el segundo eureka, sobre todo para mí, donde, aparte de tener tipografía en caracteres mecánicos, Intendencia de Policía de la provincia de La Mancha, y luego tener toda una descripción de unos hechos, en la parte de arriba ponía escrito a mano para la búsqueda de 2 niños perdidos en Madrid. De hecho, esta copia pertenece a la exposición del Bicentenario de la Policía, ¿no? Y un poco se expone como uno de los primeros documentos, de las primeras intervenciones y, sobre todo, la primera extendida geográficamente a todo el país. Quien hace ese hallazgo y a quien van a escuchar a lo largo de todo este episodio, como él mismo ha dicho, es policía, jurista, investigador y escritor. Jorge Jesús García Bermúdez es policía nacional, abogado y autor de varios libros de poesía y narrativa. Esa misma combinación está en su primera novela, El Leviatán Corazón de Geo, que ya va por su segunda edición y que es un thriller donde confluyen la novela negra, el espionaje, el misterio y la historia reciente de España.
El relato sigue a David Guzmán, un agente de policía marcado por su pasado que se ve arrastrado a una investigación donde la violencia, la memoria y la culpa personal se entrelazan con una amenaza mucho mayor. Una historia que no solo se limita a la acción, sino que se adentra en las consecuencias emocionales y morales del trabajo policial. Es una novela un poco ecléctica, la verdad, negra, por supuesto, como no puede ser de otra manera, histórica, pues como bien has dicho ahora hablaremos de una investigación histórica que hemos realizado, ni más ni menos que la del primer asesino en serie de este país. Pero bueno, también pues mezclando espionaje, ya que en el momento que yo empecé a escribir esta novela, yo era el escolta del exdirector del CNI. Y bueno, pues esa situación concreta por las calles de Madrid, pues fue la que un poco me inspiró. Y como también pues soy amante del misterio, y bueno, pues el personaje, este escolta del director del CNI, que está metido en un mundo de espionaje en los bajos fondos de Carabanchel, pues también tiene una sensibilidad, por así decirlo, paranormal, ¿no? Entonces, pues quien quiera envolverse en ella, pues verá que hablo desde el Carabanchel cercano a la ribera del Manzanares, donde hay 4 cementerios monumentales, ni más ni menos, posiblemente el lugar del mundo con más cementerios, pues así lo dispuso Carlos III, que se sacaran de Madrid, se llevaron a la ribera del Manzanares, y allí pues el cementerio de San Isidro, con esos monumentos, esas criptas increíbles, ¿no? El de San Lorenzo, igual, muy monumental. Llegó a estar allí enterrados pues algunos grandes escritores, como Bécquer, por ejemplo, aunque luego se lo llevaron a Sevilla. Y luego, pues el cementerio de Santa María, con ese batisterio rojo, que más que un templo de culto al Señor, pareciera un culto más a un ser más siniestro. Quién sabe si no a ese leviatán al que hago nombre, ¿no? Y junto a ellos, pues el que a mí más me ha despertado la curiosidad, que es el británico, ¿no? Una joya que se encuentra entre la calle Irlanda y la calle Inglaterra, ¿no? También de muros rojos, con esa fachada de piedra blanca, donde se enfrenta un león con un caballo, ¿no? Con un unicornio. Y bueno, donde por supuesto están pues personas que fallecieron de fe anglicana, pero también musulmanes, ¿no? Entonces, entre bandas latinas, entre clanes de la droga, entre una conspiración terrorista, ya que este libro tiene como base pues uno de los hechos más terribles de los últimos tiempos de nuestro país, ¿no? Que son los atentados del 11M. Y bueno, y también un protagonista muy fundamental, que es el subsuelo de Madrid. Cuando hablamos de investigaciones criminales, tanto en la ficción como en una historia real, hay algo que suele quedar en un segundo plano y que, sin embargo, es lo más incómodo. No tanto quién comete el crimen, como qué deja ese crimen en las personas que lo rodean. Esa idea, la de que la violencia no se agota en el acto, sino que se hereda, que se repite y que se arrastra durante años, está muy presente en Innato, una nueva serie que a mí me ha tenido muy entretenida estas Navidades y que se mueve más en el terreno del thriller psicológico que en el del misterio clásico, y que cuenta con actores de la talla de Emma Suárez, Elena Anaya, Aura Garrido o Imanol Arias. La protagonista es una psicóloga que se enfrenta a una investigación donde su pasado familiar, la culpa y los silencios pesan tanto como los propios crímenes. No es la heroína perfecta ni la heroína distante, sino que es contradictoria, vulnerable y profundamente humana. Innato no se centra en descubrir quién es el culpable, sino en entender por qué se repiten ciertas violencias y hasta qué punto es posible escapar de aquello que llevamos dentro. Y esa misma pregunta es la que empieza a plantearse Jorge cuando deja de ver desapariciones aisladas y empieza a intuir que en el Madrid de 1824 alguien estaba siguiendo un patrón. En 1824 no existe el concepto de asesino en serie, ni de perfil criminal, ni de psicología forense. Lo único que existe es la acumulación de hechos y la intuición de que algo no encaja. Y es precisamente
esa intuición, sostenida sobre documentos, fechas y lugares, la que empuja a Jorge García a seguir tirando del hilo. A partir de ese momento, la investigación deja de centrarse en un único papel oficial histórico y se traslada a los periódicos. Nuestro investigador empieza a buscar algo muy específico: desapariciones de niños con características similares en un margen de tiempo limitado y en zonas concretas de Madrid. Empiezo a buscar a estos 3 niños. La verdad es que su búsqueda en ese momento me absorbió. No sabía hacia dónde iba, pero quedé bastante preocupado por ellos, incluso no lo oculto. O sea, quería saber qué había pasado con ellos. Hay 3 páginas, después hay una copia, dos páginas, una circular, que ya lo hace el que podría ser el primer policía que había ya en esta ciudad, ¿no? Y bueno, en la penúltima página, porque luego hay una página que ya es un poco de conclusiones, pues hay una diligencia de un pueblecito muy pequeño que es Arenas de San Juan, no confundir con Alcázar de San Juan. Esto es un pueblecito muy pequeño donde Miguel Hernández, que es el alcalde y juez de policía, establece lo siguiente: como en Gaceta de Gobierno se haya comunicado, los 3 niños que se buscan se hallaron muertos en una noria del Retiro. Entonces fue el segundo eureka. El tercero de todo, pero el segundo mío, cuando yo me percaté de que los niños habían aparecido muertos en una noria del Retiro. Aquí es donde yo ya empecé a investigar, pues con todas, ¿no? No podía pensar otra cosa que los habían arrojado allí, ¿no? Entonces, continué con la investigación en los periódicos y el problema es que había una deficiencia en las fechas, ¿vale? Pero no hay mal que por bien no venga, porque entonces empecé a investigar, a mirar más periódicos y empecé a encontrar desapariciones de niños de estas mismas características en Madrid. Pues en este caso son descripciones muy exactas de las denuncias que han puesto los padres. Estamos hablando que si una de las primeras denuncias de niños desaparecidos que se ha hecho en la Policía Nacional es la de Benigno, Manuel y Pedro, pues la de Miguel es la segunda, no hay otra anterior. Miguel tiene las mismas características que estos niños. ¿Cómo son estas características? Pues mira, estos niños, lo primero que dice es 2 niños gemelos de edad de 11 años, su estatura como de vara y cuarta, y otro de 9, algo más bajo, todos ellos bien parecidos, color blanco, ojos grandes negros, pelo castaño, sus vestidos, uno chaqueta de paño y pantalón de mahón azul, rayas blancas, otro chaqueta y pantalón de color avellana. En Miguel se repite. Igual, son ropas de paño, se ve gorrito azul, es como gente noble, no se ven deficiencias físicas. Miguel todavía un poquito más rubio, ellos castaños, ¿no? Visto esto, continué investigando, de hecho, estos niños viven en la plaza de Callao. Y Miguel iba hacia el centro. Yo he estado investigando los colegios de la época y realmente solo están acreditados 2, uno cerca de la Plaza Mayor y otro cerca de lo que es hoy en día la Gran Vía, o sea, muy en el centro. O sea, que Miguel posiblemente se dirigía hacia esa zona y él era lo mismo. O sea, Miguel sí que iba al colegio y ellos salían del colegio. Parece ser que el más pequeñito de todos, luego lo puedo acreditar, pidió al profesor salir 15 minutos antes y el profesor, pensando que su madre les estaba esperando, pues les dio autorización. Pues continué investigando y aquí ya llegamos pues a otro caso que ya son la primera pareja de desaparecidos a la vez, ¿vale? Que vamos a tener varios. En este caso es Mariano y su hermana Anastasia. Igual, buenas ropas, rubitos, buena presencia, ella vestida de serrana. Desde el 21 de mayo que desaparecen Benigno, Manuel y Pedro, después ese parón hasta el 14 de julio que desaparece Miguel, y desde Miguel ya es una cadena continua y con unas pautas muy parecidas de unos 15 días, salvo otro parón que hay, entre los que he llamado niños de verano y niños de otoño. Ahí sí que hay un parón, posiblemente por la acción policial, como explicaré, ¿no? Y es hasta el 9 de octubre
que la noticia es publicada en el Diario de Madrid el 13, que ahí es el niño mayor de todos, es un niño de 14 años y posiblemente pues un poco el héroe de la historia, si así podemos decirlo, ¿no? A partir de ese periódico del 13 de noviembre, pues investigué como un año. No aparecen desapariciones de niños de esas características. Ahora les diré por qué digo de esas características. Y antes del 21 de mayo, tampoco, salvo un caso, que es un niño el 1 de marzo, que es la excepción que confirma la regla, porque además es un niño con las mismas características, misma edad, 9 años, también rubito, también buena presencia, de hecho lo remarca, claro, son descripciones que dan los padres lo más exactas posibles, dada su desesperación para que aparezcan, ¿no? Y todo muy, muy similar, también iba al colegio, y este es también en la zona, en este caso en la calle Preciados. O sea, tenemos ahí un triangulito entre la calle Arenal, la plaza de Callao y la plaza de Preciados. Todo muy en el centro, lo cual ya nos da un indicio de por dónde podía andar el posible autor. Como están escuchando, a partir de este punto, la investigación ya se está afinando bastante. Lo que Jorge ha encontrado no es una lista aleatoria de casos, sino una secuencia reconocible. Los periódicos empiezan a mostrar una repetición. Niños de edades similares que se mueven solos por la ciudad y que desaparecen en circunstancias parecidas, siempre dentro de un margen temporal muy delimitado. O sea, empezamos a tener un perfil victimológico. Los niños desaparecidos de los que hablan los periódicos no son demasiado pequeños como para haberse perdido, ni lo bastante mayores como para haberse marchado voluntariamente. Van solos al colegio, conocen bien las calles por las que se desplazan, saben volver a su casa y hasta el momento de su desaparición no presentan ningún rasgo que haga pensar en una huida o en un accidente. Y sobre todo, son niños cuya desaparición no resulta habitual ni siquiera en una ciudad convulsa como la Madrid de la década ominosa. Las descripciones que aportan las familias se repiten con bastante precisión. Edades parecidas, aspecto cuidado, ropa identificable, ausencia de discapacidades visibles. En los primeros casos se trata de niños integrados en la vida cotidiana de la ciudad. No son niños invisibles para la sociedad. No pertenecen, al menos en un primer momento, a los márgenes más empobrecidos de la ciudad. Y ese detalle es clave. El siguiente elemento que empieza a ordenarse es el espacio. Las primeras desapariciones se concentran en el centro de la ciudad, en zonas de paso frecuente, próximas a los colegios, plazas y calles principales. Es el núcleo urbano, no un entorno marginal ni apartado. Con el avance de la investigación, ese escenario comienza a cambiar. Y aquí ya pasamos a la noticia, es el 17 de agosto. Si bien es cierto que los niños desaparecen el 13 y el 11 de agosto, ¿vale? Estos dos niños ya tienen una descripción completamente diferente, ¿vale? Ya uno va descalzo, el otro tiene marcas de viruela en la cara, las ropas son por supuesto de peor calidad, a uno dice que es muy, muy delgado, el otro que tiene la cara blancuza, ¿no? Así, tal cual. Son descripciones muy curiosas. Entonces, estos niños desaparecen en la zona oriental, más o menos en la parte, si cogemos el Palacio Real, pues uno en la parte, digamos, de la fachada y otro pues un poco en la parte trasera de la Catedral de la Almudena a día de hoy, ¿no? Pero muy céntrico también, pero ya envolviendo a los otros niños, ¿no? Y envolviendo, en este caso no podríamos decirlo como tal, porque solo están en un lateral, ¿vale? Pero es que los siguientes niños, que también desaparecen prácticamente a la vez, lo que marca una pulsión exagerada, ¿no? Porque digamos que pasados los 15 días, desde Mariano y Anastasia, desaparecen en 2 días 2 niños, de las mismas características ellos ya, de la misma condición social ellos ya, diferentes a los otros, ¿no? Y a los 15 días, el 2 de septiembre, sale la noticia de otras 2 desapariciones. Antonio José, un niño de 9 años, y otro niño que igual, de 11 años, esto ya en el norte,
¿vale? Esto ya en concreto es en la calle Espíritu Santo y en la calle Libertad. 2 calles muy próximas, pero muy al norte. Es como que ha cambiado totalmente el lugar de los hechos, y ahora ya sí que envuelve todo por el norte a las primeras desapariciones, ¿no? Entonces, cogiendo el mapa es que se ve muy claro, ¿no? Se ve el cogollo de desapariciones en el centro, y cómo ahora en dos ataques, digamos, rápidos, desaparecen 2 en una zona muy determinada y otros 2 en una zona muy determinada. Nunca antes habían desaparecido niños en esa zona occidental de Madrid, y de golpe desaparecen 2 seguidos en 2 días. Nunca antes habían desaparecido 2 niños en la zona norte de Madrid, y de golpe en la calle Libertad y en la calle Espíritu Santo desaparecen 2 seguidos. Da la sensación de que en esa zona en concreta puede estar ocurriendo algo, ¿entiendes? No creo que sea una casualidad, igual que no creo que sea una casualidad que nunca habían desaparecido niños en el centro y de golpe desaparezcan los 3 hermanos, Miguel Llorente, Mariano Anastasia y el niño de la calle Preciados del 1 de marzo. Las desapariciones continúan, pero afectan ahora a niños con condiciones de vida más precaria, como están escuchando. Las referencias en la prensa describen ropa deteriorada, menor supervisión familiar y entornos distintos a los primeros casos. El marco social de las víctimas se amplía. Al mismo tiempo, el ámbito geográfico se desplaza. Las desapariciones se van produciendo en distintos puntos de la ciudad, primero en el oeste y después hacia el norte, siempre dentro de un perímetro reconocible. El centro sigue presente, pero deja de ser un único escenario. Tras ese tramo, los avisos se interrumpen durante varias semanas. No hay explicaciones oficiales, pero se puede deducir, como hace Jorge García, que coincide con una mayor atención o presencia policial en aquellas zonas. Entonces lo que tenemos es que de golpe a mí me da la sensación de que la intervención policial en la zona de los colegios, en la zona centro, hace que esta persona tenga que marcharse a otra zona. Es decir, siente la presión de la policía y por eso se va primero a la zona occidental, a la zona del Palacio Real, y después al norte, ¿no? ¿Qué ocurre? Que posiblemente la policía también enseguida se percata de que ahora está envolviendo a esa zona centro. O sea, hemos cogido, han visto que una vez ha presionado los colegios, ya no se están produciendo las desapariciones en los colegios, sino que se han producido 2 en un punto y otras 2 en otro, seguidas. Y aquí ya tenemos un parón. Después de ese parón vuelven a producirse nuevas desapariciones, pero vuelve a cambiar también el escenario. La Plaza de la Cebada, uno de los espacios más duros del Madrid de la época, marcado por las ejecuciones públicas y la violencia cotidiana. Allí desaparecen 2 nuevos niños con pocos días de diferencia y en calles adyacentes. Tenemos un parón de pues casi un mes y medio, ¿vale? Desde el 2 de septiembre hasta el 9 de octubre. Y hay un giro pues inesperado, porque como ya les he puesto un poco en preaviso, ¿no? Estamos en una época muy convulsa. El origen de la década ominosa, ¿no? Es la vuelta. Bueno, Fernando VII siguió siendo monarca en el trienio liberal, pero en este caso ya cogió el mando como monarca absolutista, ¿no? Y bueno, esas ejecuciones que se hacían diariamente en la Plaza de la Cebada, pues es ahí precisamente en la Plaza de la Cebada donde desaparecen los 2 siguientes niños, ¿no? Un niño de 10 años y otro, Saturnino García, de 11 años. Ambos en calles aledañas a la Plaza de la Cebada, ¿no? En la calle del Humilladero y en la calle de la Inquisición. Igual podemos decir lo mismo. Nunca habían desaparecido en la Plaza de la Cebada 2 niños, ni uno, y de golpe desaparecen 2 seguidos. Todo nos indica a un cambio de actuación geográfica de esta persona. Si ahora ya la policía ha abierto su margen a toda la zona centro, ya no solo a la zona de los colegios, sino también hacia el norte y abriendo un poco el margen para intentar paliar estos hechos, pues ¿qué ha hecho él? Pues me voy al sur.
y se va directamente a la zona más peligrosa de la ciudad, donde diariamente se ejecutaban pues a decenas de liberales, ¿no? Principalmente liberales porque los masones, aunque digamos que eran los inspiradores, ¿no? de esa ideología política, pero eran gente con más posibilidades económicas. Por lo tanto, no eran fáciles de atrapar. Posiblemente muchos eran incluso nobles, ¿no? De hecho, ellos iban más bien con la noción del tiempo, ¿no? En Inglaterra, en otros países, incluso la propia Francia ya tenía un poquito más de liberación. Digamos que aquí ya era la última, el último cogollo del absolutismo y que pronto se demostraría que cambiaría. De hecho, su propia mujer y su hija, Isabel II, pues fueron la ladid del liberalismo, ¿no? Y lucharon contra el absolutismo en las guerras carlistas. Bueno, pues estos niños son todavía más complicados, por así decirlo, que los niños de verano. Estos niños, por supuesto, descalzos, por supuesto con ropas raídas. Uno lleva un chalequito del color de la lana, dice, es decir, blanco con los tonos de la propia suciedad de la oveja, ¿no? Niños que podían defenderse en cierta medida, a pesar de su edad, o que podían indicar que les estaban haciendo daño, ¿no? Que les estaban pues intentando captar, lo cual supondría una masa enfervorizada. Tenemos que pensar que en esta Plaza de la Cebada la gente estaba completamente violenta. Incluso el periódico pide a las personas, a la gente, pide que no sean tan tediosos en esta acción, que no tienen tantas verduras podridas, que no tienen huevos, porque se estaba convirtiendo, bueno, pues en casi les acusan de que tuvieran un poquito más de fe cristiana. La pauta, el patrón, la actuación, supuesta actuación de este depredador de niños vuelve a cambiar de escenario. El último desplazamiento lleva la secuencia hasta la Puerta del Sol, el centro simbólico y geográfico de la ciudad. Allí se registran las últimas desapariciones documentadas. Una niña y un adolescente, en portales cercanos, en un espacio transitado y vigilado. El cambio es radical. Vamos a pasar, digamos, a la zona centro no solo de la ciudad, sino del país, ¿no? A ese kilómetro cero. Es el lugar donde cuando pensamos en el centro del país, pues es la Puerta del Sol. Y que sea precisamente allí donde él se dirija a continuación, pues es curioso. Ya vuelve a cambiar la clase social de estos niños también. En este caso es una niña, es la segunda niña, una niña que vive en el número 10 de la Puerta del Sol. Una niña vestida con un traje azul, lo cual, pues la verdad es que me crea pues mucha desazón, ¿no? Pensar en esa pobre niña que quién pudiera pensar que no estaba siendo vigilada, ¿no? Por una tía, por una abuela, por los propios padres, ¿no? Y hay que ver que esta persona pues pudo tener la paciencia y bueno, esa necesidad, esa pulsión de esperar al despiste, ¿no? A ese despiste que le facilitara poder pues acercarse a ella, ¿no? Y después un niño, el niño de 14 años, en el número 19, ¿no? Volvemos a lo mismo. De golpe 2 niños en la Plaza de la Cebada, nunca antes y nunca después, y de golpe 2 niños en la Puerta del Sol, tan cercanos, el número 10 y el número 19, nunca antes y ya nunca será después en ningún caso, porque será el último. A partir de ahí, los avisos cesan. No hay detención, no hay identificación de un autor y no existe un cierre oficial del caso porque oficialmente no hay caso. Pero aunque no haya nuevas desapariciones de menores de las mismas características a partir de este chico de 14 años de la Puerta del Sol, la investigación de Jorge García no se detuvo. Para comprobar si se trataba de una concentración excepcional o de un fragmento incompleto, lo que hizo fue ampliar la búsqueda hasta un año antes de la primera desaparición y un año después de la última. Retrocedió y avanzó en la hemeroteca revisando noticias sobre la búsqueda de menores parecidos a los 15 de 1824. Como digo, hasta el 1 de marzo, que es la desaparición de este niño, que digo que es un poco la excepción, ya he mirado un año antes y tampoco hay desapariciones de niños. Por lo tanto, tenemos
una conjunción de casos en un periodo muy determinado y ya ni antes ni después habrá. El resultado de esta búsqueda es revelador. Antes de que comience la secuencia de 1824, apenas aparece un caso que encaje. Y después de la última desaparición, el rastro se corta por completo. No hay continuidad, no hay antecedentes inmediatos ni prolongación posterior que permita pensar en una dinámica habitual o en un fenómeno extendido en el tiempo. Esas 15 desapariciones están concentradas, aparecen juntas en un intervalo limitado de meses con características similares y dentro de un mismo espacio urbano. Y cuando ese intervalo termina, no hay nuevos avisos, ni denuncias, ni noticias de más niños evaporados para siempre. Este cierre temporal es uno de los mayores indicios de que podríamos estar hablando del primer asesino en serie español del que se tiene referencias documentales. Para el investigador, para Jorge García, además, hay un elemento que refuerza esa lectura desde el propio contexto de la época, una referencia que aparece en la prensa y que resulta especialmente significativa. Y bueno, en eso estaba, en toda esta investigación, en la localización de más niños, cada vez más niños, cuando también en Gaceta de Madrid, en fecha de 26 de junio, encontré, pues tras leer el periódico entero, como había leído cientos de periódicos, pues localicé un ejemplar. Primero leí un artículo donde hablaban de la sulfatación de viñedos, ¿no? Para Para continuación, pues encontrar un artículo donde se llamaba La Noria Dulce, a los niños de la Noria del Retiro. Entonces, claro, toda mi atención, este es el tercer eureka, ¿no? Toda mi atención se fue hacia este artículo, que un poco les voy a hacer partícipe de él, ¿no? Es un artículo donde se habla de una obra literaria que ha hecho un poeta famoso, que es Juan Manuel de Arjona. Ese mismo año entró en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿no? Había escrito poemas épicos sobre la Guerra de la Independencia y era bastante famoso. De hecho, algunos cuadros de Goya, de la serie negra, se refieren a estos poemas, ¿no? A estos poemas de este autor, ¿no? Y entonces lo que viene a decir es: su autor, bien conocido como uno de nuestros célebres poetas, establece un incierto sobre las circunstancias que concurrieron en este desgraciado suceso, refiriéndose a los 3 niños ahogados en una de las norias del Retiro. Y ha escogido una conjetura probable, vistiéndola de un modo poético muy verosímil, aunque quizá pudiera hallarse entre los hombres algún monstruo que hubiese causado tamaña desventura. Por supuesto, en ese momento ya la palabra monstruo pues fue bastante relevante. Además, tenemos que ver que es un artículo, como hemos dicho, es el BOE, pero no es un BOE como a día de hoy. Aquí se analizaban todo tipo de noticias, ¿no? Que en ese momento era el periódico, eso está contrastado, es el periódico, el medio de comunicación de masas mayor de todo el imperio español, como lo que pudiera ser el Nodo en los años 40, 50, ¿no? En la época de la posguerra, como pudiera ser las noticias de televisión española en los años 80, 90, o como puede ser hoy en día, pues las redes sociales. Que un periodista del medio de comunicación de masas más importante de su época se atreva a hablar de que hay un monstruo en la ciudad que pudiera estar matando a niños, pues es curioso. Porque además estamos en una época muy convulsa. Estamos en una época donde a diario están ejecutando a liberales. Entonces, se podrían hacer patrullas vecinales, se podría achacar, date cuenta que estaban publicando artículos en esos días sobre las sociedades secretas, tachándolas poco más que de satánicas. ¿Quién no podía pensar que estas desapariciones de niños le estaban haciendo estos posibles actos satánicos?
¿no? Pero bueno, cualquiera podría intentar evitar que alguien intentara coger a un niño. Imagínate que en ese caso, sí, ya un soldado cogiera a un niño de alguna manera. A lo mejor la gente lo apalearía, o sea, le pegaría, ¿no? Imagínense este periodista si le achacan que por su culpa, por su artículo, han matado a un voluntario realista que realmente no era, por supuesto, ese monstruo ni ese asesino, y lo que estaba era regañando a un niño que estaba maldiciendo al rey, ¿no? Este periodista se estaba jugando a acabar en el cadalso de la Plaza de la Cebada, pero no para hacer una crónica, sino para ser el protagonista activo de la crónica. Por lo tanto, pero aparte de eso, más allá de todo eso, hay unos protagonistas en este hecho, que son los padres, ¿no? Que tuvieron que leer esto, por supuesto, y que vieron que habían enterrado a sus 3 pequeños, y que ahora el periódico más importante del momento está poniendo en duda que los ha podido matar un monstruo, que haya podido causar tamaña desventura. Eso es sobre todo lo más chocante, que un periodista de rigor, del periódico de más rigor de la época, donde se publicaban incluso las leyes, se atreviera a crear ese dolor a esos padres. Y si lo hizo, posiblemente es porque algún dato tenía más del que nosotros pudiéramos pensar. Efectivamente, tal y como analiza Jorge García, la palabra monstruo en ese contexto puede ser mucho más que un recurso retórico e insinuar que la muerte de aquellos niños no fue accidental. Con esta conclusión implícita, la investigación entra en su última fase. Se orienta hacia una cuestión diferente: determinar qué tipo de individuo podía actuar de ese modo en el Madrid de 1824. Trata de definir algunas características del perfil del supuesto depredador. La ciudad está viviendo bajo vigilancia constante. Hay controles, delaciones y una presencia permanente del aparato represivo. Para acercarse a los niños sin despertar sospechas y moverse con libertad por la ciudad, era necesario encajar en el entorno. Entre esos perfiles aparecen miembros del clero, antiguos combatientes, individuos desarraigados tras los conflictos recientes o personas vinculadas a estructuras toleradas por el régimen. Los documentos no permiten ir más allá de ese nivel de aproximación. Quería hablar un poco de quién puedo yo pensar que pudieran ser los autores, ¿no? Evidentemente, y visto los últimos tiempos, ¿no?, y los casos que ha habido dentro del clero, pues sería muy arriesgado pues no decir que pudiera ser, más si cabe cuando los colegios pues en ese periodo volvían a ser religiosos, ¿no? Había habido un periodo, incluso con Carlos III y el Marqués de Floridablanca, ¿no?, con ese despotismo, que se habían hecho colegios de alguna manera instituciones públicas, ¿no? Pues en esta época se cerraron prácticamente todas. Por otro lado, sí que había maestros que eran, bueno, pues algunas personas de prestigio, eruditos, que daban clase pues en su propia casa, ¿no? Y luego los colegios pues religiosos, por así decirlo. Entonces, bueno, pudiéramos pensar en este tipo de personas, ¿no?, ya fueran pues, bueno, relacionados con la educación, clero o no. Por otro lado, pues tenemos pues estos voluntarios realistas que indicaban. Estamos hablando que Fernando VII quería que el régimen se diera y se estuviera muy presente en la gente, ¿no? De hecho, hay un periódico donde indica que los voluntarios realistas obligatoriamente deben llevar el uniforme. Además, cada unidad, que había varias unidades, llevaban un uniforme diferente. Por lo tanto, la ciudad era un crisol de diferentes uniformes, ¿no? Además, es muy significativo, he encontrado noticias de ejecuciones de liberales, ¿no?, de las sentencias, y hay muchas sentencias de niños de 14 años por simplemente maldecir al rey, algunos por amenazar, hacer proclamas como muera el rey, otros por bendecir a la Constitución, viva la Pepa. Los que amenazaban al rey directamente los mataban, los ejecutaban, niños de 14 años. Los que alababan la Constitución o etcétera, les mandaban 10 años de presidio a África, ¿vale? Entonces, digamos que
que estaba muy, muy presente para los niños que no estaban impunes a estas cosas, ¿no? Por supuesto, si un voluntario realista, que como he dicho, pudiéramos semejar a lo que es un miembro de las SS o de las SA en los años 30, te requiere o te regaña por algún motivo, tendrías que atenderle y tendrías que respetarle. Y si te dice vamos aquí, que te voy a decir lo que sea, pues sería muy difícil negarse. Por lo tanto, para mí es una de las principales bazas. Por otro lado, es curioso que el día 25 de mayo hay un artículo en el diario en la Gaceta de Madrid donde se establece que hay ciertos soldados franceses que han sido expulsados del ejército, así como miembros, criados, etcétera, que andan por la ciudad y que están, digamos, delinquiendo. Podemos decir que son parias de alguna manera, han venido a ayudar a un país y ahora su propio ejército los ha expulsado y andan por las calles delinquiendo. Aquí hay que volver un poco a la figura de este Vidocq del que hablamos, porque si pensamos en el París, en 1824 es la época de la novela Los Miserables, ¿no? Que todos hemos visto películas y lo tenemos un poco en la concepción, ¿no? Sabemos como protagonista pues tiene que saltar un gran muro, etcétera, etcétera. En Madrid había una pequeña tapia, no era ni comparable. En Francia tenía una policía que llevaba 2 décadas ejerciendo, una legislación penal, un código penal que también llevaba varias décadas. Por lo tanto, digamos que un francés con estas necesidades, por así decirlo, si llegara a esta ciudad donde la policía realmente llevaba un mes trabajando o escasos días, donde el Código Penal ni siquiera se estaba aplicando, porque era un Código Penal de 1822, es decir, un Código Penal hecho en legislación liberal, por lo tanto no se estaba aplicando, se estaban aplicando pues normas antiguas en ese sentido. Pues a lo mejor quizá aquí lo tenía muchísimo más fácil que en su patria, donde entrar a la ciudad pues implicaba registros, etcétera, etcétera, cosa que aquí no. En este caso, en el artículo se establece que tienen que marcharse del lugar, ¿vale? De la ciudad. Y hay varias repeticiones ya cada vez a lo largo de los meses exigiéndoles que tienen que marcharse, ¿no? Y por otro lado, también el día 26, en el otro periódico, en la Gaceta, se empieza un reportaje sobre los masones y las sociedades secretas, donde se les tacha poco más de sectas diabólicas, se habla de sus ritos, de sus juramentos contrarios al rey. Cabe aclarar de nuevo que estas posibilidades de las que estamos hablando no son conclusiones, son marcos de análisis. Personas que por su posición social, por su función o por su situación personal podían circular por distintos puntos de la ciudad relacionándose con menores y pasar desapercibidas. Figuras habituales en el paisaje urbano de la época cuya presencia no resultaría extraña. El destino de la mayoría de aquellos niños desaparecidos no se supo nunca. Por eso tampoco es posible afirmar con certeza esto que estamos planteando. Es decir, no se puede afirmar taxativamente que hubo un asesino serial de niños 20 años antes del que tradicionalmente señalamos como nuestro primer criminal múltiple del que se tienen referencias, el lobisomé Manuel Blanco Roma Santa. Sí se supo que fue de las 3 primeras víctimas las que dan lugar a la secuencia: Pedro, Benigno y Manuel, cuyos cuerpos aparecieron en la Noria del Retiro el 2 de junio, localizados por el perro de un guardia real. Este es el único punto en el que las desapariciones se resuelven parcialmente, dejando una evidencia material directa y verificable, que son los cuerpos de los 3 niños. El resto de indicios de la posible existencia de este depredador serial de menores, Jorge las rastreó, como hemos visto, en los archivos de papel. Tuve que investigar más periódicos y al final pues localizar a estos niños, a los cuales ya, bueno, pues de alguna manera intento hacer justicia 200 años después y que, bueno, por lo menos se sepa que aquí hay indicios más que de sobra por este modus operandi de que ellos fueron pues asesinados y bueno, en cierta medida pues se puede hacer justicia.
El trabajo de investigación, por supuesto, está realizado, un trabajo pues bastante laborioso. Será publicado en principio por la Dirección General de la Policía. Participé hace unos meses pues una sesión académica entre la Fundación Policía Española y la Universidad Complutense de Madrid, que un poco pues de esa manera pues también avalan un poco la investigación que se ha hecho, pues siguiendo todo el rigor que se puede, dentro de que son hallazgos documentales muy alejados en el tiempo y bueno, que no tenemos pruebas materiales que podamos hacerlo así. Y bueno, por supuesto también estoy escribiendo, como novelista que soy, pues una novela al respecto que ya está a punto de ser terminada. Pues ya lo han visto. Todo comienza con un oficio fechado el 1 de junio de 1824, dirigido a la recién creada Intendencia de la Policía de la Mancha y a la Subdelegación de la Policía de Alcázar de San Juan, en el que se informa de la desaparición en Madrid de 3 hermanos. Los policías de entonces no podían saber qué estaban buscando en realidad mientras trataban de localizar a estos 3 chiquillos. Muy posiblemente a un depredador, a un criminal múltiple, el primero cuyo rastro aflora más de 2 siglos después gracias al trabajo de otro policía, Jorge Jesús García Bermúdez. Él se ha convertido en legatario de aquella investigación. Al revisar esos archivos con las herramientas contemporáneas, como quien reabre un expediente sin resolver, lo que pasa es que más que un caso frío sería un caso congelado, criogenizado después de 200 años. Él sí ha sido capaz de hallar la secuencia, descubrir la verdadera naturaleza de lo que estaban persiguiendo entonces y ponerle nombre al fenómeno criminal. Asesino en serie. Es cierto que esta conclusión es más bien una interpretación histórica, pero en absoluto arbitraria. Se apoya en documentos oficiales, en registros de prensa y en la observación sistemática de patrones. En ese sentido, este caso constituye uno de los primeros ejemplos documentados en territorio español de una investigación policial enfrentada a una violencia serial contra menores. La semana que viene, por fin, después de un montón de tiempo, voy a volverles a hablar de uno de los buenos. En realidad, de un malo reconvertido en bueno, y con ello convertido en uno de los pioneros y de las figuras más importantes de la historia de la criminalística y la investigación policial. Eugène François Vidocq. Les he dicho que les hablaré, pero no lo haré yo sola, sino que volverá a ayudarme a darles toda la información histórica de este personaje, Jorge García Bermúdez, a quien agradezco de corazón que hoy haya compartido con nosotros una investigación tan reveladora e importante para nuestra historia. El próximo episodio será para mecenas, pero ya saben que pueden escucharlo apoyando este podcast por menos de 2 euros al mes, en iVoox o en Apple Podcast, las 2 plataformas que nos permiten mantener este modelo. Y con ese apoyo no solo tendrán acceso al episodio de Vidocq, sino también a toda la fonoteca del programa, con más de 500 episodios disponibles. Y con ese apoyo nosotros también podremos continuar produciendo nuevos episodios de este podcast, que es también ya historia de este medio en nuestro país. Así que hasta la próxima semana en Elena, en el País de los Horrores. Que tengan dulces sueños.